Buenos días, buenas noches, profesor, no sé a qué hora estoy viendo esto. Mi nombre es José Rodrigo Galvez Ulrich y pues bueno, le vengo a presentar de manera de podcast lo que fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y pues bueno, ¿qué es la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial es un hecho que va con nuestra historia, que va con la historia de la humanidad por ser una de las más grandes y sangrientas guerras que ha dejado a la historia, dejando pueblos, ciudades e incluso países destruidos que tardarían mucho en volver a levantarse. Pero ¿qué tan bien conocemos la historia? Para poder entender lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, debemos saber qué fue lo que pasó antes. La revolución industrial había llegado a la creación de nuevas máquinas, era algo que sobraba a las personas y a su vez le daba más poder y riqueza a quienes ya lo tenían. Aumentando su emisión por querer más, esto provocó que las personas en Europa comenzaran a verse como enemigas. El odio era cada vez más grande y cualquier cosa que pasara en Europa rompería el delgado hilo de la paz. Y así fue, en 1914 comenzó la Primera Guerra Mundial. Es importante tocar este tema para comprender la Segunda Guerra Mundial. Europa se dividió en dos bandos, unos dirigidos por Francia e Inglaterra y otro dirigido por Alemania. Al final, Alemania perdió la guerra, se rindió y aceptó pagar todos los gastos de guerra a los vencedores, lo que destruyó económicamente a Alemania. Fue una crisis tan grande que sufrió Alemania que muchas personas sufrieron, ¿no? Y pues bueno, entre esas personas estaba un joven llamado Adolf Hitler. Estuvo en las filas de la Primera Guerra Mundial y pues bueno, Hitler estaba enojado por la crisis y decidió unirse a la política, al Partido Nacional Socialista, o mejor conocido por su abreviación nazi. El partido tomó rápidamente el poder sobre Alemania. El dinero que se iba dirigido para pagar los censos de guerra de la Primera Guerra Mundial se desvió para mejorar la economía del país y el presupuesto militar de Alemania. Ya dirigido por el partido nazi, se hizo de muchos enemigos. Entre todos estos estaba la población judía, la Unión Soviética y los comunistas, y cualquier otro país que se le pusiera enfrente. La economía del país mejoró y su desarrollo militar llegó tan lejos que ya pudo invadir a otros países, siendo Polonia uno de los primeros. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia. Y pues bueno, esta no puso mucha resistencia. Esto marcó el inicio de la Segunda Guerra Mundial, pues Francia e Inglaterra no se podían permitir que Alemania invada otros países, ¿no? Así que inmediatamente después de lo de Polonia le declaró la guerra a Alemania. Y pues bueno, ellos no iban a estar solos, así que hicieron alianzas con otros países, haciéndose llamar los aliados. Pero Alemania tampoco podía estar sola, así que buscó sus propios aliados, siendo Italia y Japón los más poderosos y haciéndose llamar las potencias del eje. Después de haberse encargado de Polonia, Alemania y los países del norte de Europa no pudieron hacerle mucho frente a las fuerzas alemanas. Francia esperaban un ataque de Alemania desde antes de la guerra, así como precaución puso varias fortificaciones en su frontera con Alemania para evitar que estos pasaran. Los alemanes, con tal de evitar estas fortificaciones, rodó en la frontera pasando por Bélgica y Holanda. Esos dos intentaron detener su avance, pero su intento fue en vano. Los franceses, al ver el poder de las fuerzas alemanas, decidieron rendirse, dejándolo llegar hasta su capital, París. Una vez ocupada la ciudad de París y con un gran poder sobre la gente, Alemania decidió enfocarse en su siguiente enemigo, la población judía. Y es en esta época donde utilizaron en mayor medida los campos de concentración o campos de exterminio. Hasta este punto la guerra estaba a favor de los alemanes y se sentían listos para el siguiente paso, atacar a la Unión Soviética. La invasión, llamada Operación Barbarroja, comenzó en verano de 1941. Ese mismo año Japón ataca la base militar de Pearl Harbor de Estados Unidos, haciendo que estos se metieran a la guerra formando parte de los aliados. La entrada de estas superpotencias cambia completamente el transcurso de la guerra para 1942. Los aliados comienzan a tomar ventaja sobre las potencias del eje y para 1943 los aliados avanzan de manera imparable hacia Alemania.
mientras que el otro lado, Inglaterra, Estados Unidos y otros países tomaban Italia y recuperaban Francia en 1945. La capital alemana, Berlín, fue tomada por los soviéticos. Hitler, a ver su derrota como algo inevitable, prefirió suicidarse junto a su esposa antes de ser capturados. La derrota de Alemania implica el fin de la guerra en Europa. Del otro lado, Japón no podría mantener al frente, no podía pelear contra Estados Unidos, pero se negaba a rendirse, así que la potencia decidió utilizar por primera vez su arma secreta. Unos meses después de derrotar a Alemania en Augusta en 1945, Estados Unidos arrojó por primera vez un arma nuclear sobre Hiroshima y unos días después sobre Nagasaki, dejando casi 250,000 muertos, incluyendo bajas civiles. Y pues bueno, finalmente terminó con Japón. Y el poder de Estados Unidos así que no tuvo otra manera, Japón no tuvo otra manera más que rendirse, ¿no?, ante Estados Unidos, terminando así la Segunda Guerra Mundial, pues era el último país de las potencias del eje que seguía luchando. La guerra había terminado, era un motivo para celebrar en algunos países y motivo para llorar en otros. La paz parecía que dejaba de ser un sueño lejano y se convertía en realidad. Y ya, eso fue todo de la Segunda Guerra Mundial.